La materia y la teoría molecular. Sabemos que el calor puede transformar la materia de un estado en otro. El cobre, por ejemplo, se transforma en líquido a una temperatura de 1083 grados centígrados. Si la temperatura de este cobre fundido se aumentara a 2300 grados, empezaría a hervir y a convertirse en gas. Cuando el cobre se enfría, vuelve al estado sólido. Si toda la materia está compuesta de átomos y moléculas, ¿qué podemos aprender sobre los átomos y las moléculas al observar los sólidos, los líquidos y los gases? Según la teoría molecular de la materia, todos los sólidos se componen de átomos y moléculas dispuestos de forma ordenada, denominada estructura cristalina. Esta disposición proporciona a los cristales sus formas características. Esta estructura cristalina no se observa a simple vista en la mayoría de los sólidos. Si una pieza de cobre se pule y se lava con ácido para eliminar el óxido, se puede observar al microscopio. Ahora se pueden ver los pequeños cristales que componen el cobre. Su forma ordenada es incluso más evidente con mayor aumento. También se pueden observar los distintos tipos de cristales que componen una pieza de granito normal. Se corta una lámina de la roca con una sierra de diamante y se pule hasta que esté fina y lisa. Ahora la luz traspasa la roca. Con un microscopio los cristales se observan con gran detalle. Se pueden conseguir imágenes que normalmente no se observarían con un instrumento óptico mediante un microscopio de electrones. Se cree que estos pequeños cristales de arcilla son moléculas individuales y los científicos creen que los sólidos se componen de moléculas ordenadas. Se piensa que las moléculas de ciertos elementos, como este oro, contenían un solo átomo. Cuando se observa una fina lámina de oro a través del microscopio de electrones, se aprecia una estructura regular. Este modelo es una red de estructura cristalina y se cree que puede ser una estructura de átomos individuales de moléculas que componen el oro en estado sólido. Cada punto se considera un átomo. Cuando los átomos se encuentran en esta disposición, la materia es sólida. Vamos a utilizar estas bolas metálicas para representar los átomos de oro en su estado sólido. Si unimos una pieza de oro a otra de plata y las metemos en un horno eléctrico, podemos aprender algo más sobre el comportamiento de los átomos y moléculas en sólidos a altas temperaturas. Este horno está conectado a un microscopio a través del cual podemos observar los metales. Al principio vemos que el oro y la plata se separan y se diferencian. Ahora aumentaremos la temperatura hasta los 800 grados centígrados. Esto está muy por debajo del punto de ebullición de cualquiera de los dos metales. No obstante, pronto observamos un cambio. La línea entre los metales se distingue. Al cabo de 24 horas en el horno, parece que los metales se han mezclado. Pero ¿cómo pueden dos piezas de metal mezclarse sin fundirse? ¿Cómo puede el calor haber afectado las moléculas de oro y plata para producir una nueva sustancia compuesta por los dos? En nuestro modelo, las bolitas doradas representan moléculas de oro y las plateadas moléculas de plata. Por encima de la temperatura del cero absoluto, todas las moléculas están en continuo movimiento. Los científicos creen que el movimiento de estas moléculas se produce a causa del calor. Cuanto más calor, más movimiento, incluso si las moléculas permanecen en su forma cristalina. Sin embargo, a altas temperaturas, incluso por debajo del punto de ebullición, esta estructura puede llegar a ser inestable. Entonces las moléculas individuales pueden salirse de la estructura y otras moléculas ocupar los espacios que las primeras dejan libres.
Por lo tanto, las moléculas de oro y de plata empiezan a intercambiarse. En este momento, la línea entre los dos elementos empieza a desaparecer. Y al igual que en nuestra demostración en el horno, el movimiento molecular conduce al final a una mezcla total de los dos elementos. Este proceso se llama difusión y vemos que puede explicarse mediante la hipótesis molecular. Utilizando un trozo de hielo a temperatura ambiente, observamos la estructura cristalina de un sólido en proceso de descomposición total por el calor. El sólido pierde su forma. El proceso no modifica las moléculas de una sustancia, solo modifica la relación entre ellas. Pero si las moléculas de un sólido se encuentran en movimiento, entonces las de un líquido deben moverse aún más. Vamos a ver si podemos encontrar alguna prueba de ello. Este líquido es una solución de sulfato de cobre. Ya que la solución de sulfato de cobre pesa más que el agua, permanece en el fondo del vaso. Los dos líquidos se separan y se diferencian. Pero con el tiempo vemos que los líquidos se difunden de la misma forma que lo hicieron la plata y el oro. Esto puede explicarse si consideramos que el agua y el sulfato de cobre están compuestos de moléculas separadas en constante movimiento, como estas bolitas. Las bolitas no tienen una estructura regular porque representan un líquido. Con el paso del tiempo, las moléculas chocan unas con otras y se difunden, tal como ocurrió con la plata y el oro en nuestro horno. Podemos observar los efectos de las moléculas en movimiento más de cerca si colocamos una gota de leche en un portaobjetos del microscopio. Los puntos blancos que se observan aquí son glóbulos de grasa. Están impulsados a través del líquido por las moléculas de la misma forma que este disco que representa un glóbulo de grasa es movido por las bolitas que representan las de un líquido en la leche. Con el microscopio no podemos ver directamente las moléculas del agua, solo observamos el movimiento de grandes glóbulos de grasa. La hipótesis nos conduce a deducir que las moléculas del agua existen y se mueven porque observamos los glóbulos de grasa en movimiento. Ahora veamos lo que podemos aprender del comportamiento de los gases. Sabemos que el gas se produce cuando el líquido alcanza su punto de ebullición. El mercurio es un metal en estado líquido a temperatura ambiente. Este vial contiene mercurio con pequeños trozos de cristal en la superficie. Si lo calentamos hasta su punto de ebullición, observamos que los trozos de cristal empiezan a botar. Según la teoría molecular, estos trozos son desplazados por moléculas que se escapan en cuanto el mercurio se transforma en gas. Podemos investigar más la obtención de gases con una pieza pequeña de aluminio colocada sobre un calorífero especial. Este aparato se cubre con una campana de vidrio. Luego se extrae el aire. Tras crear el vacío dentro de la campana, se conecta el aparato. Pronto se funde el aluminio y poco después hierve. Al hervir, la jarra de cristal se oscurece hasta llegar a ser casi opaca. Encontramos su interior totalmente cubierto por una película brillante. Esta película es el aluminio que se volvió sólido al enfriarse en el cristal. Otra demostración nos ayudará a comprender mejor lo que ocurre cuando se forma un gas. Se colocan dos pantallas, una cuadrada y otra triangular, entre el calorífero y el cristal. Si las moléculas de aluminio se mueven en línea recta, como hace la luz, estas pantallas no dejarán que lleguen a ciertos lugares de la jarra de cristal. Vemos cómo las moléculas oscurecen parte del cristal, pero cómo las dos áreas protegidas por las pantallas permanecen claras. Por lo visto, las moléculas sí se mueven en línea recta.
Podemos aprender algo sobre la velocidad y cantidad de las moléculas que se escapan mediante este pequeño molinillo. Se le coloca al lado del calorífero y se protege un lado. Cuando se calienta el aluminio, el molinillo empieza a girar. Con el aumento de la temperatura, escapan más moléculas de forma rápida. El molinillo gira más deprisa. Este modelo demuestra cómo se produce un gas. Las bolitas representan la acción de las moléculas en un líquido calentado. El calor aumenta la actividad de las moléculas. Cuando se alcanza el punto de ebullición, las moléculas se proyectan desde la superficie. Se forma un gas. A cámara lenta observamos que las bolitas se desplazan en línea recta hasta chocar entre sí o con los lados del contenedor. Ahora vamos a preparar una sustancia que permanece en estado gaseoso a temperatura ambiente. Al introducir cobre en ácido nítrico, se produce dióxido de nitrógeno, un gas marrón oscuro que se recoge con este aparato. Este gas pesa más que el aire. Pero, ¿qué ocurrirá si se coloca un recipiente sin tapar? ¿Veremos el mismo tipo de difusión que ocurrió entre líquidos y sólidos? Tras 12 minutos, el gas y el aire se difunden totalmente. También observamos el movimiento molecular del gas soltando partículas de humo en un contenedor y observándolo a través de un microscopio. Las partículas de humo se mueven a través del gas al igual que los glóbulos de grasa a través de la leche. Este modelo demuestra que, al contrario de lo que ocurre con los líquidos y los sólidos, es fácil comprimir un gas. Esto se debe a que las moléculas de un gas se encuentran mucho más separadas. Esta jeringa llena de aire demuestra cómo el volumen de un gas puede cambiarse. Cuando se juntan las moléculas, rebotan con más frecuencia contra las paredes del contenedor y así se aumenta la presión. Por lo tanto, observamos que el comportamiento de los gases también se explica por la teoría molecular de la materia. Es la disposición y el movimiento de las moléculas lo que determina los estados de gas, líquido y sólido.